Lección 3. Nombres griegos. ¿Qué son nombres? ¿Qué son nombres? ¿Quién me puede decir qué son nombres? Una identidad. Ajá. Una persona, una cosa, un concepto. Se llaman también sustantivos, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue eso? Géneros. Géneros, ok. Son nombres, sustantivos, géneros. Nombres griegos, la segunda clase de declinaciones y la nu movible. Párrafo 34. Repíteme por favor. Adelphos. Adelphos. Hermano. Anthropos. Anthropos. Hombre. Apóstolos. Apóstolos. Apóstol. Dulos. Dulos. Esclavo, siervo. Doron. Doron. Don, ofrenda. Thanatos. Danos. La muerte. Yo tengo una nota ahí que dice, hay varias palabras en español que requieren el artículo definido para cumplir el sentido, mientras otros lenguajes no. Entonces, la correcta pronunciación o la correcta definición de thanatos en español es la muerte, porque siempre lleva la palabra muerte, ¿verdad? El artículo definido la mayoría de las veces. ¿Ok? Segunda columna. Hierón. Templo. Templo. Kai. Y. Logos. Palabra o verbo. Nomos. Nomos. Ley. Oikos. Casa. Repíteme por favor. Huios. Dios. Hijo. Párrafo 35. El análisis sintáctico de los nombres griegos revela que hay tres cosas que son indicadas en la declinación de ellos: número, género y caso. En la declinación de los nombres griegos, la parte del nombre que no se cambia de forma se llama el tema, o también la raíz. Es así como los verbos, tiene su tema, tiene su parte principal, tiene la raíz. Los verbos tienen raíces, ¿no? Así que también los sustantivos tienen raíces. Otra rompecabezas para empatar, ¿ok? A la parte que sí se cambia se llama la terminación. Entonces, así como los verbos, los sustantivos tienen raíz y terminación. ¿Entienden? 36. El número describe si el nombre es singular o plural. En griego, así como el español, los nombres tienen formas diferentes, singulares, que los plurales. Entonces, el español también se declina sus sustantivos, porque tenemos carro y tenemos carros. Entonces, la terminación de la palabra carro se cambia para indicar el número, sea singular o plural. Pero solamente en cuanto a números se declinan los sustantivos españoles. En cuanto a género, también se declinan en cuanto a género. Entonces tenemos carro y tenemos cara. Y tenemos caras. Así que hay 4 declinaciones de los sustantivos españoles. Se declinan en cuanto a
número, plural o singular, se declina en cuanto a género, sea masculino o femenino. Entonces hay cuatro declinaciones. Hay también género neutro, pero no se utiliza en cuanto a los sustantivos. Solo se utiliza en cuanto a los pronombres, como lo. Lo es ¿qué? Neutro. Pero esa es la excepción. Mayormente todos los sustantivos españoles son o sea de género masculino o género femenino. ¿Ok? Carro masculino, cara femenina. Ok. Siguiendo. 37. 36. El número describe si el nombre es singular o plural. En griego, así como en español, los nombres tienen formas diferentes y singulares que los plurales. Ya hablamos de eso. El español añade la letra S o las letras ES para indicar que el nombre es plural. La declinación de los nombres griegos es más compleja, desafortunadamente. Pero más adelante yo les voy a dar a ustedes un truco para poder fácilmente identificar los nombres según sus casos. ¿Okay? Es más compleja. Porque hay tantas terminaciones que el español, como veremos muy pronto. 37. El género de un nombre indica la calidad del nombre en cuanto al sexo del nombre en cuestión. En griego, así como en español, tiene tres géneros: masculino, femenino y neutro. El género neutro ha caído en desuso en el español, a excepción de varios pocos pronombres. Ya mencionamos eso. 38. En el griego, el caso del nombre es el aspecto del nombre que indica la relación gramatical que el nombre tiene al verbo y o los otros elementos de la oración. Los nombres españoles han perdido las terminaciones latinos que indicaban el caso del nombre. Por lo tanto, los nombres, los adjetivos, los artículos y los participios en español solamente tienen cuatro formas, como indiqué aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Las cuales indican número y género, pero no indican caso. En el español, el caso en cuestión siempre está indicado por los pronombres. Repetimos que los nombres españoles no indican caso. Los cuatro casos en español son nominativo, que indica el sujeto de la frase o de la oración; dativo, que indica el complemento; acusativo, que indica el complemento directo; y preposicional, que indica el pronombre regido por una preposición. Ejemplo: los hombres quieren comprar la casa, pero a ellos no se la vendré yo. En esta frase la palabra yo indica el caso nominativo, es el sujeto. Entonces, el caso nominativo, que suena como nombre, ¿verdad? Nominativo, nombre, es siempre el sujeto. El caso nominativo es el sujeto, yo. ¿Ok? El caso dativo es la palabra se. ¿Ok? Dativo. Y eso indica el complemento indirecto. ¿Ok? La casa vendo a ella. ¿Ok? Se la vendo. Se es dativo, el complemento indirecto. ¿Ok?
La indica el caso acusativo. Yo sé que esto es complejo, ¿okay? Pero intenta con todo lo que pueda a captar esto. Ellos, la palabra ellos, indican el caso preposicional. En español, el orden de las palabras es muy importante, la mayor parte del tiempo, pero en griego no es importante. ¿Ok? 39. Ahora, en cuanto a los casos en griego, el griego tiene 5 casos. Cada uno de los 5 casos tiene sus propias terminaciones en los números singulares y plurales. Los 5 casos son nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Ahora vamos a reducir los 5 a 4, porque vamos a eliminar el vocativo. Puedes básicamente eliminar el vocativo. Entonces vamos a reducir este asunto a 4 casos. Ya ustedes conocen el caso nominativo. El caso nominativo es el caso que se da en el vocabulario. Entonces, adelphos es caso nominativo. Anthropos es caso nominativo. La terminación indicando el caso. Y caso nominativo es siempre el sujeto. Entonces, adelphos es el sujeto de la oración. Adelphos, hermano. Ok, unos ejemplos. Letra A. El nominativo, así como en el español, indica el sujeto de la oración. Ejemplo. Apóstolos. Apóstolos. Nominativo, es el sujeto. Ginoskei. Un apóstol sabe. ¿Ves? Apóstolos es el sujeto. Caso nominativo. Muy importante. Porque, hermanos, si tú vas a traducir una oración griega, la primera cosa que tienes que identificar es el sujeto por medio del verbo, como indiqué en la lección anterior. ¿Ok? Vamos a la terminación del verbo para indicarnos el sujeto. Blepo, yo el sujeto, veo. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenemos que identificar siempre que traducimos una oración griega, la primera cosa que tenemos que identificar es el sujeto, el sujeto, el sujeto, por medio del verbo. Vamos a ver eso. ¿Ok? Un apóstol sabe. Aquí, ginoskei es tercera persona. Es imposible encontrar el sujeto dentro del verbo en la tercera persona. ¿Por qué, hermanos? Yes, ¿por qué? Ok. Ginosko. ¿Cuál es el sujeto de ginosko? ¿Ah? Sí, pero ¿qué indica la omega? ¿Qué? Yo. El sujeto está dentro del verbo. Ginosko, yo. No puede estar fuera. No puede decir que
vamos a decir en español. Conozco. ¿Dónde está el sujeto? Ahí en el verbo. No puede estar fuera, no puede ser hombre o edificio o carro. No, es siempre yo. La primera persona, el sujeto está dentro del verbo. No puede estar en otro lugar. Entonces vamos al verbo primero, porque el verbo nos indicará dónde está el sujeto. ¿Me explico? Dice conozco, no está hablando de él, ni ellos, sino de él mismo. Yo. Exactamente, ok. Ginoskei. Ginoskeis. Ginoskeis. Él. Segunda persona. No, segunda persona. Segunda persona, ginoskeis. Tú. ¿Dónde está el sujeto? Dentro del verbo. No puede estar en otro lugar. Conoces. Hablando del otro. Tú. Tiene que estar en el verbo. No puede estar fuera. Nadie dice tú conoces. Referente a un edificio, a un carro, a un hombre, a una luna, a una estrella, a un bicho, a un insecto. Voy a decir, tú conozco. No pueden decir. No. Entonces, en la primera persona, el sujeto está en el verbo. En la segunda persona, el sujeto está ¿dónde? En el verbo. No puede salirse. No puede salirse. Ahora llegamos a la tercera persona. El sujeto está, o sea, dentro del verbo o fuera del verbo. Ahora estamos Fuera. en problemas, porque tenemos que decidir si el sujeto está dentro, él, O afuera. o está afuera, hombre. Hombre sabe. Antropas. ¿Existe todavía adentro o afuera? Entonces, aquí está afuera. Está afuera porque está en él. Ahora, una pregunta. ¿Cómo voy a distinguir yo en cuanto a la tercera persona si sea el sujeto dentro del verbo o fuera del verbo? ¿Qué cosa en la oración me indicará si está en la tercera persona dentro del verbo o fuera del verbo? ¿Qué cosa en la oración será? Una terminación en la raíz, no, en la. ¿Cómo es? ¿No? ¿El caso qué? No. Nominativo. Escuche esto. Cualquier sustantivo o nombre de caso nominativo en una oración griega es automáticamente el sujeto, sin excepción. Yo voy al verbo, yo veo el verbo. Si en la oración no hay nombre griego en caso nominativo, entonces está dentro del verbo el sujeto, así como yo, tú, él. Pero si por casualidad encuentro yo un nombre del caso nominativo en la oración, ya tengo identificado que el sujeto de la oración. Entonces, para traducir una oración griega, voy primero ¿dónde? El verbo. Si es primera persona, ya tengo el sujeto, yo. Para identificar. Si es segunda persona, ya tengo el sujeto, tú. Si es tercera persona, voy buscando ¿qué? Un sustantivo de caso nominativo. Y si no existe, está dentro del verbo. ¿Se da cuenta? Ok, vamos a seguir. Letra B. El caso genitivo se usa para hacer una descripción o para mostrar posesión.
Ejemplo, logoi, apóstolon. Logoi es plural, palabras de apóstoles, porque apóstolon es genitivo. ¿Ok? Entonces, el caso genitivo indica descripción o posesión. Un truco, escribe ahí al lado de letra B. El caso genitivo siempre se traduce agregando la palabra de en español. Siempre, no hay excepción. El caso genitivo, la marca del caso genitivo, la traducción del caso genitivo del griego al español siempre tiene agregada la palabra de. No hay excepciones. Porque en español la palabra de indica que posesión o descripción o origen o lugar. ¿Ok? ¿De dónde proviene la cosa? ¿Ok? Ángel de Mura, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Marco de Reina. ¿ok? De. Se llama ¿qué? El caso Marco de Reina. genitivo. ¿Ves eso? Genitivo. ¿Qué quiere decir? Generar. ¿Género? Engendrar. O sea, Quiere decir producir. Genitivo. ¿Ok? Eso lo dice. Jimmy de Colombia. Colombia produjo Jimmy. Engendró Jimmy. ¿Ok? Generó. Engendró. ¿Ok? Genitivo. Siempre lleva la palabra de al traducirse al español. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. No excepción. ¿Ok? Puede haber excepción, pero no muy lejos de aquí. C, letra C. El caso dativo indica el complemento indirecto. Ejemplo. Lego, logon, apostolos. Lego, yo digo. ¿Dónde está el sujeto? Ajá. Está dentro del verbo, primera persona. Yo digo. Logon, una palabra. Ahí está. Ahora caso dativo. Apóstolos. A apóstoles. ¿Ok? Otro truco. El caso dativo siempre, siempre lleva la palabra a o para. Y puedes elegir tú entre a o para. Entonces, la traducción de lego, logon, apóstolos puede ser, yo digo una palabra para apóstoles. Y yo acepto eso. La traducción al español debe tener cudura. Debe ser lógico. ¿Ok? No puede ser una oración, una traducción que no tiene sentido ninguno. ¿Ok? Debe ser derecho. ¿Ah? Derecho. Sí. Entonces, el caso dativo siempre lleva, nota ahí al lado de la letra C, siempre lleva a o para. Entonces, nominativo es el sujeto. Genitivo se traduce con la palabra de. El caso dativo se traduce con la palabra a o para. Letra D. El caso acusativo indica el complemento directo. Ejemplo: blepo, logon. Yo veo
una palabra. Este caso, al traducirlo al español, muchas veces requiere la preposición a cuando el objeto directo es una persona. Entonces hay confusión, ¿verdad? En español, por eso. Porque puede ser, yo digo, yo digo para apóstoles, a Cristo. Yo predico a Cristo a los apóstoles. Predico a Cristo. Eso es muy raro en español, porque cuando el complemento es una persona, hay que llevarla a personal, ¿no? Okay. Yo predico a Cristo a los apóstoles, siempre a. Entonces, en español hay que distinguir, ¿ok? ¿Predico apóstoles a Cristo o predico Cristo a apóstoles? ¿Cuál es? Yo predico a Cristo a los apóstoles. Más bien de Cristo a los apóstoles. Okay. Entonces, como por ejemplo, la versión antigua dice en cuanto a Felipe y el eunuco etíope, dice le evangelizó a Jesús. Me encanta eso. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Ah? Las buenas nuevas de Jesús. Sí, pero la versión antigua dice a Jesús. Posicionaste allí. Ajá, entonces y me encanta eso porque tiene dos sentidos. Le evangelizó a Jesús, es como traerlo a Jesús, pero a la misma vez quiere decir le predicó a Jesús, ¿okay? Le evangelizó de Jesús. Entonces tiene los dos sentidos, ¿verdad? Y cambiar la A para de cambia el sentido o quita el otro sentido, ¿verdad? Entonces me gusta la forma que se expresa la versión antigua en ese versículo. Ok, otro ejemplo del caso acusativo. Blepo ton apóstolon. Veo al apóstol. Ok, al apóstol. Y letra E, el caso vocativo, se usa para dirigirse a la persona en cuestión. Ejemplo, adelphe blepomen. Hermano, nosotros vemos. Pero no se usa casi nunca. Entonces vamos a olvidarnos de letra E. ¿Ya? Olvídate de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? 4 casos. Y la erudición moderna siempre quiere confundir el asunto. Dicen los eruditos que hay 8 casos. No lo hay. Hay 5 y nosotros eliminamos uno de los casos. Entonces quedamos con ¿cuánto? 4. Para aprender el griego del Nuevo Testamento nada más tiene que aprender 4 casos ya. ¿Ok? Déjalo así de fácil. ¿Ok? Cada uno de los 5 casos tiene su propia terminación. Y por eso no importa el orden de las palabras griegas en una frase. Siempre en español el orden es sujeto, verbo, objeto. En griego no importa. ¿Ok? Porque el orden indica el caso en español. Pero en griego la terminación indica el caso. No en esta lección, sino en otra lección yo les voy a enseñar un truco que casi siempre funciona bien para determinar el caso del sustantivo. Por ahora, tienes que aprender de una manera ligera párrafo 42. Ok, párrafo 42. Antropos. Os, u, o, on. Os, u, o, on. Os, u, o, on. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Ok, y plural, ui, on, uis, us. Ui, on, uis, us. De esa manera se puede, al traducir las oraciones en página 13, identificar el caso.
Caso nominativo, ¿qué es? El sujeto. El sujeto. Caso genitivo, ¿cómo se traduce? Con la palabra. Agregar la palabra de. De. Caso dativo, ¿cómo se traduce? Ahora. Caso acusativo es el complemento directo. ¿Ok? Sujeto, verbo, objeto. Ok, párrafo 40. Hay 3 declinaciones distintas de los nombres griegos. Es decir, que hay 3 sistemas de declinaciones y cada uno tiene su propia pauta especial de declinar. Es por eso que no vamos a memorizar ningún pautas de sustantivos. Yo les voy a mostrar un truco en el futuro, en la lección siguiente, para poder identificar el caso sin preocuparte de memorización de los pautas, las paradigmas de las declinaciones. ¿Ok? Es casi imposible. Uno tendría que ser un genio, un doctor de erudición para poder memorizar. Yo no voy a memorizar Pastor, usted dijo que los pautas. el caso acusativo es que un complemento que. El complemento directo, el objeto. ¿Ok? Caso nominativo, ¿cuál es? Sustantivo. El sujeto. El sujeto. Ajá. El número designado para cada uno es puramente arbitrario. En la mayoría de las gramáticas la segunda declinación aparece primero porque es la más sencilla de todas y por eso hace más fácil para el estudiante aprender de los principios básicos de cómo declinar nombres griegos. Eso no importa nada. Hay primera, segunda y tercera declinación, no importa nada. ¿Ok? Mientras traduciendo, siempre vas a párrafo 42 y párrafo 43 para poder identificar el caso. ¿Ok? Singular y plural. Eso es para mañana. Vamos a... Bueno, pueden comenzar las traducciones esta noche. ¿Ok? Si quieren, si pueden. ¿Ok? Y también memorizar lección 4 de vocabulario. Oiga, pastor, eso es verdad lo que dice aquí. Una secta herética llamada los hijos de Satanás enseñan que la palabra O, la E, la O, ¿Dónde? en la 41, Sí. al final. Deus. 1, 2, 3, en el 4. Sí, vamos a decir eso ahora. Párrafo 41. Ok, no existe el artículo indefinido. ¿Qué es el artículo indefinido? Para darte un ejemplo, los testigos de Jehová dicen Cristo era un Dios. Un Dios. ¿Qué quiere decir un? Es el artículo indefinido. No Indefinido. está definido. Porque es indefinido. Porque no es definido. No hay tantos. No es definitivo. No hay tantos. No es exacto, no es preciso, no es conocido. O exacto. Puede ser cualquiera. Cristo no es cualquier Dios. Por favor. Pero para los testigos de Jehová sí lo es. Así como los católicos también, porque ellos ponen a María así, como diosa. ¿Verdad? Solamente nosotros los creyentes de la Biblia creemos que Cristo es el Dios. Amén. Artículo definido. Amén. El griego sí tiene el artículo definido, pero no tiene el indefinido. Entonces, la traducción de los testigos de Jehová, un Dios, tiene que ser incorrecta. Anatema. Porque no hay artículo indefinido en griego. Poner un Dios es una mala traducción. Y no estoy diciendo que no se puede traducir el griego utilizando artículos indefinidos. No estoy diciendo eso. Pero para estar tan dogmático en poner un frente a la palabra Dios referente a Cristo es una blasfemia, un anatema. Sí, señor. Con letras minúsculas. Con letra minúscula. Es una blasfemia, ¿ok? El griego sí tiene el artículo definido, de lo cual hablaremos más adelante. En el nominativo de masculino singular, el artículo es ho.
La femenina es he, el neutro es to. Una secta herética llamada los Testigos de Jehová enseña que la palabra theos, nominativo, eso es él, theos. En el libro de Juan 1:1 debe traducirse como un Dios, así que un Dios con D minúscula. La doctrina de ellos, los Testigos de Jehová, es que Cristo no es Dios, sino un Dios. Ahora vamos a analizar Juan 1. ¿Ok? En arkai, hein, ho, logos. Kai, ho, logos. Hein, pros, ton, theon. Kai, theos, hein, ho, logos. Todo va directo a Dios. En el principio, arkai, ya era el verbo, logos. Y kai, ho, logos, el verbo, era, hein, con, pros, ton, teon, Dios. Kai, theos, Dios. Era el verbo, ho, logos. Entonces tenemos la palabra theos, Dios. Ahora ellos dicen agregar la palabra un frente a la palabra Dios, indicando que Cristo es cualquier Dios. Esta manera de traducir la palabra de Dios es irregular y desigual. Esto demuestra que ellos han torcido Juan 1:1 para conformarlo a la doctrina de ellos que Cristo no es deidad. Los testigos falsos de Jehová afirman y declaran que Cristo no es Dios. Ellos de una manera satánica, de una manera terminante, niegan la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la traducción satánica de ellos, han producido una lectura errónea que respalda la falsa creencia de ellos. Y está bien claro el horror de ellos, especialmente cuando tomamos en cuenta que el mismo capítulo del libro del apóstol Juan, capítulo 1, tiene la misma palabra theú 3 veces, Aquí también las 3 veces. sin artículo, y los testigos de Jehová la traducen como Dios y no como un Dios. Entonces son hipócritas. Falsos. Los otros 3 ejemplos están ahí. Letra A, Juan 1:6. Egeneto, anthropos, apestalemenos, paratheu. Fue un hombre enviado de un Dios o de Dios. De Dios. Entonces, ¿por qué no pusieron la palabra un como lo hicieron en capítulo 1? Son hipócritas. Otro ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 13. Egenethesan al ek-theu, engendrados sino de Dios. Otra vez más, no hay artículo en el griego. Tampoco lo pusieron en su traducción los testigos de Jehová. Entonces me hago la pregunta, ¿por qué pusieron un en Juan 1:1 y no lo pusieron en Juan 1:3? Otro ejemplo, Juan 1:18. Theon, udeis, euraken, popote. A Dios nadie le vio jamás. Otra vez más, la palabra theon no lleva artículo ninguno. Tampoco lo pusieron en su traducción. No pusieron la palabra un. ¿Por qué no? Si lo pusieron en Juan 1:1, ¿por qué no lo pusieron en Juan 1:18? Son hipócritas. ¿Ok? Les olvidó. Hacen cualquier cosa para poder negarse a Cristo. Perdieron, porque les olvidó la mentira de ahí. ¿Ok? Párrafo 42. La declinación de anthropos. Anthropos. Hombre, sigue aquí. Repíteme por favor. Anthropos. Antropos. Antropos. Genitivo, anthropo. Antropo. Dativo, anthropo. Antropo. Nota que el dativo singular, la última vocal siempre lleva la iota suscrita. Siempre.
¿Qué va así? No sé por qué. Es esa marquita debajo de la omega, la última letra de antropo. Se llama la iota suscrita. No sé por qué, pero siempre. Hágala ya, pastor, por favor. Omega con la iota Sí. suscrita. Ah, sí. ¿Ve? En el dativo ahí. Ok, antropo. Antropo. Ok, acusativo, repíteme por favor. Antropon. Antropón. Ok, mirando el plural de antropos. Repíteme por favor. Antropoi. Antropón. Genitivo, antropon. Antropón. Nota una cosa. El genitivo plural siempre lleva omega nu. Siempre, sin excepción. Omega nu indica genitivo plural. Omega nu. ¿Okay? Dativo. Antropois. Antropois. Acusativo. Anthropos. Antropos. ¿Okay? Y ahí, párrafo 43, tienes la declinación de dobro. Hermanos, cuando traducen el ejercicio 3, vas a buscar párrafo 42 y 43 para indicar el caso del sustantivo. ¿Ok? 44. El estudiante debe notar aquí que dobron es un nombre neutro. En todos los nombres neutros de todas las declinaciones, los casos vocativos y acusativos se parecen al caso nominativo. ¿Okay? Nota, párrafo 43. El nominativo, dobron. El acusativo, dobron. Es igual. ¿Okay? Entonces, el contexto determinará la traducción correcta. También los casos plurales, nominativo, vocativo y acusativo terminan siempre con la letra griega alfa. 45. El orden normal de la oración griego es sujeto, verbo, objeto. No hay una tendencia especial como en el latín a poner el verbo al final. Pero en griego se puede variar libremente el orden para los propósitos de énfasis o eufonia. Por ejemplo, la oración un apóstol habla una palabra, normalmente sería apóstolos, nominativo, legei, verbo, dice, logon. Un apóstol dice una palabra, apóstolos, legei, logon. Un apóstol dice una palabra. Pero igual se puede escribir legei, apóstolos, logon. Es la misma cosa. Como también logon, legei, apóstolos. Es la misma cosa. El orden no importa en griego. La traducción correcta es determinada por notar las terminaciones de la palabra y no por el orden de las mismas. 46. Cuando la terminación usi de la tercera persona plural del verbo viene antes de una vocal o al fin de una frase, la letra nu, n, debe estar añadida, agregada. Esta terminación se llama nu movible. Por lo tanto, blepusin apostolus quiere decir que ven apóstoles, apóstoles, ven apóstoles, ven, como ellos ven apóstoles. No vengan apóstoles, ven, como ver, de ver. Blepusin, ven, ellos ven, de ver, apóstoles. Muy raras veces la nu movible termina una palabra que viene antes de otra palabra que empieza con una consonante. Número 1. Lección ejercicio 3, página 13. Repíteme por favor. Repíteme por favor. Adelphos, Adelphos, blepe, blepe, anthropon. antropon. Que busco
primero? El verbo. La terminación. El sujeto. El sujeto, pero ¿dónde? ¿Dónde lo busco primero? En la terminación del verbo. En el verbo. Ok, voy primero al verbo. Blepe. Normalmente el ve. Pero, siendo tercera persona, puede estar fuera el sujeto. Entonces, para estar fuera, ¿qué caso tengo que ver? La nominativa. Nominativo. Nominativa. Caso nominativo. Me hago la pregunta, en esta oración número 1, ¿hay sustantivo de caso nominativo, sí o no? Sí, adelphos, Ajá. nominativo. Entonces el sujeto es adelphos, porque el caso nominativo siempre es el sujeto. Caso nominativo. ¿Cómo sé que es caso nominativo? Bueno, voy a párrafo 42. Mira, por favor, párrafo 42. Y hay una sola que lleva Omicron sigma. Es el caso nominativo. Tiene que ser caso nominativo. No. ¿Entienden? Ah, sí. Mira párrafo 42. Las terminaciones son os, u, o, on, oi, on, ois, us. Y una sola palabra lleva Omicron sigma. Por lo tanto, adelphos Hermano. es nominativo y no puede ser otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Están perdidos? Háblanme. Más o menos. Sí, más o menos. Estamos perdidos. Ok, mira la primera palabra. Mira la primera palabra. El adelphos. Sí. Versículo 3. Adelphos. ¿En qué número? ¿En el 42 o en el 40? En la página. Página 13. Caso nominativo. Ahí está. Antropos. Debe tener las gramáticas abiertas así, con las dos páginas, porque va a referirte al otro. ¿Ok? Entonces, la primera palabra, adelphos. ¿Cómo termina adelphos? ¿Con qué letras? OS, Omicron sigma. Ahora quiero saber qué caso es OS, Omicron sigma. Voy a párrafo 42. O puede ser párrafo 43, en este caso es párrafo 42. Y ahí encuentro una sola declinación que tiene omega sigma, omicron sigma. ¿Cuál es? Antropas, nominativo, o omicron sigma. ¿Lo ve ahí? La primera palabra en párrafo 42. Nominativo, pues. La primera está. Nota que la terminación es igual. Omicron sigma, adelphos, anthropos. Entonces, anthropos, ¿qué caso es anthropos? Nominativo. Nominativo. Entonces, adelphos es nominativo. A la última palabra es la que. ¿Se da cuenta? Si está perdido, levanta la mano. Ok. No.